Esquivel Ancona, SDP Noticias. Señor presidente, yo le quisiera preguntar, ¿cuántas carboeléctricas o termoeléctricas a base de combustóleo tiene planeado la Comisión Federal de Electricidad para el siguiente año? Esto se lo planteo porque la narrativa de la oposición a la reforma eléctrica que se está proponiendo, hablan de que se va a incrementar el uso del combustóleo, que se va del carbón, de energías sucias, y esto pues en México, según estamos investigando en SDP, de combustibles, del total de la generación de electricidad en México solo se produce el 2.5% del total con combustóleo, y con carbón es el 4%, que sería el total 6.5% de todo el total, muy diferente a lo que es en Estados Unidos, que tienen 252 plantas carboeléctricas. Aquí en México solo tenemos 3, y esas plantas carboeléctricas producen el 19% de los Estados Unidos del total, y 1% con combustóleo. Esto nos da un total de 852 teravatios en total de energías sucias en Estados Unidos, que es más del doble de toda la producción, de toda la generación de electricidad que tiene México, con todos los privados y la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, ese es lo que yo quisiera saber, si hay una propuesta para más termoeléctricas que usen combustóleo o carboeléctricas para la generación pues, si se tienen programado o no. Sí, hay ya información sobre esto. Por eso se va a iniciar una campaña en todo el país sobre el porqué de la reforma eléctrica, que la gente sepa. Cuando impusieron la llamada reforma energética en el gobierno anterior, la gente no se enteró, no supo de qué se trataba. Lo tengo muy presente porque nosotros estábamos muy preocupados y ocupados para que no se aprobara esa reforma energética, que no se privatizara el petróleo y la industria eléctrica. Llevamos a cabo en 2 meses, recuerdo, como 10 concentraciones, 10 meetings. Creo que estuvimos en 2 meses 5 veces en el Zócalo y no nos los permitían, y también estuvimos en la Avenida Juárez y llenábamos el Zócalo, pero necesitábamos más. Nos faltó pueblo para detener esas reformas, porque la gente no estaba informada, como
los neoliberales tenían el control absoluto de los medios, pues no se informó al pueblo. Al contrario, se le decía a la gente de que iba a llegar la inversión extranjera a raudales con la reforma energética, que iba a aumentar la producción petrolera, que iba a bajar el precio de las gasolinas, de la luz. Toda una campaña en medios, un bombardeo. Y llenábamos el Zócalo, pero la verdad, nosotros queríamos que se llenara todo el centro, como cuando el desafuero, pero no lo logramos. Porque no había información. Entonces, ese debate quedó pendiente, es una asignatura pendiente, y ahora queremos que la gente se informe, que no haya manipulación, porque estos corruptos sacaron la bandera de las energías limpias para hacer negocios sucios, y eso lo vamos a aclarar. Ya en el caso del petróleo está demostrado, 110 contratos entregaron de grandes áreas para la explotación de petróleo, en tierra y en aguas someras. Y saben que de esos 110 solo están produciendo 2 de 110 contratos. Si fuese nuestra intención revocar esos contratos, esos convenios, esas concesiones, tendríamos elementos, porque engañaron de que iban a invertir. No invirtieron nada, nada. ¿Qué hicieron entonces con las concesiones? Las metieron al mercado financiero para especular, y el que ganó una ronda, por ejemplo, cuñados de Carlos Salinas, que tenían una empresa, ganan esa empresa, un contrato que les llaman de utilidad compartida. ¿Ustedes creen que se está explotando esa área, ese gran campo petrolero? No, vendieron acciones a un fondo de inversión. ¿Cuánto se ganaron con eso? Pura especulación. Y así todos han vendido, o la mayoría.
o especulan nada más. Decían que iban a extraer alrededor de 2 millones, íbamos a estar produciendo 3 millones de barriles diarios con la reforma energética. ¿Sabe cuánto aportan? 20,000 barriles diarios. Del total de producción, Pemex está extrayendo el 98% del crudo. Un engaño, una estafa. Las llamadas rondas, o lo que significó la privatización del petróleo. ¿Por qué no cancelamos esos convenios? Porque no queremos dar elementos para que digan se está expropiando, no se están respetando los acuerdos, no se respeta el Estado de Derecho. No, ahí está. Es como un testimonio a la corrupción. Lo mismo en el caso de la industria eléctrica. Creo que hay una gráfica de lo que él comentaba sobre cuánto se genera con carbón y con combustóleo en México con relación a otros países. Quien tiene la gráfica y a lo mejor nos está escuchando es Rocío Nale, y van a ver la diferencia. En efecto, nosotros nada más tenemos la carbonífera de Coahuila. 2 en Coahuila y 1 en Guerrero. Sí, pero la de Guerrero es de combustóleo y es carbón. Pero las de carbón son las de Coahuila. Y está trabajando una planta solo. Está parada prácticamente. Todo el complejo. Nada que ver, como tú dices, con lo que producen con carbón de energía eléctrica en Estados Unidos, en Alemania, en cualquier otro país. Nosotros no tenemos ningún plan para construir plantas que produzcan energía ni con carbón ni con combustóleo. Es más, estamos ahora invirtiendo para procesar combustóleo y convertirlo en gasolinas. Para eso es la inversión de 60,000 millones de pesos en Tula, para darle continuidad a una obra que habían dejado inconclusa, una coquizadora. Y esto va a significar menos contaminación, menos uso de combustóleo, y lo que estamos planteando, el plan que se tiene, son 3 tipos de plantas: un parque de energía solar en Puerto Peñasco, Sonora, la modernización hasta ahora, porque podemos ampliarlo, de 12 hidroeléctricas que se les van a cambiar turbinas y equipos, y esto va a significar generar más energía con la misma agua
sin contaminar, y además es energía limpia y barata. En eso estamos invirtiendo. Bueno amigos, si les gustó